1945. El final del dictador no fue en un despacho, sino en una cuneta de barro. Benito Mussolini pasó de ser el hombre más poderoso de Italia a convertirse en un cuerpo desfigurado. La caída fue total. ¿Cómo terminó el hombre que inventó el fascismo? No hubo un juicio oficial ni una celda de lujo. Fue una ejecución rápida y brutal en un camino solitario. A primera vista, un líder intocable, pero en realidad un fugitivo rodeado por sus enemigos. El 27 de abril, Mussolini intentó escapar hacia Suiza. Llevaba un capote de soldado alemán para esconder sus insignias. No funcionó. Los partisanos detuvieron el convoy en Dongo. Lo identificaron de inmediato por su mandíbula cuadrada y sus ojos saltones. El miedo se apoderó de él. No hubo discursos ni gritos de guerra. La cámara registra un hombre cansado, derrotado, subiendo a una camioneta bajo la lluvia. Al día siguiente, la orden fue clara. Dispararon a Mussolini y a su amante, Claretta Petacci, frente a las puertas de Villa Belmonte. Los fusiles automáticos escupieron ráfagas de plomo. Los cuerpos cayeron sobre la tierra húmeda. No hubo dignidad en ese momento. Pero esto era solo el principio. Luego la situación empeoró. Llevaron los cadáveres a la Plaza Loreto en Milán. Era el mismo lugar donde el régimen había ejecutado a 15 partisanos meses antes. La multitud estaba fuera de control. La gente pateaba los rostros de los muertos. Algunos escupían sobre el pecho del antiguo Duce. El olor a sangre y sudor llenaba el aire de la ciudad. En el encuadre se ve, los cuerpos cuelgan boca abajo desde una viga de una gasolinera. Usaron ganchos de carnicero para elevarlos. La ropa de Mussolini estaba desgarrada y su rostro era una masa irreconocible de golpes. Querían que todo el mundo lo viera. Querían demostrar que el dios de Italia era solo carne y hueso. La humillación pública fue el último acto del régimen. No había vuelta atrás. Fue una señal para todos los que aún resistían. La noticia recorrió Europa en cuestión de horas. Los periódicos imprimieron las fotos de los cadáveres balanceándose al viento. Aquellas imágenes marcaron el fin de una era de terror. El hombre que soñaba con revivir el Imperio Romano terminó exhibido como una pieza de caza. Así terminó el dictador. 29 de julio de 1883. En el norte de Italia, en el pueblo de Predapio, nace Benito Mussolini. La casa es pequeña, el ambiente es tenso. Su padre, Alessandro, es un herrero con ideas radicales. Admira a Karl Marx y sueña con la revolución. Su madre, Rosa, es maestra de escuela. Ella impone la disciplina y la religión. El niño crece entre dos mundos opuestos, el martillo de la fragua y los libros de texto. ¿De dónde viene su nombre? Su padre lo eligió con cuidado. Benito, por Benito Juárez, el revolucionario mexicano. Alessandro quería que su hijo fuera un guerrero contra el orden establecido. Mussolini no tarda en demostrar que lo es. Es un joven agresivo y propenso a la violencia. Participa en riñas callejeras, no acepta órdenes. Se nota en sus ojos un desafío constante hacia la autoridad. A los 14 años, su familia lo envía a un internado católico estricto. La disciplina no funciona. Mussolini ataca a otro estudiante con una navaja. La sangre mancha el suelo de la escuela. Lo expulsan de inmediato. Pero detrás de la violencia hay una mente ágil. Destaca en la escritura y domina la oratoria. Sabe cómo mover a la gente con sus palabras. A primera vista, un joven culto, pero en realidad una amenaza pública. Se convierte en periodista y militante socialista. Escribe artículos incendiarios sobre los derechos de los trabajadores. En 1909 se traslada a Trento, bajo el control de los austrohúngaros. Dirige el periódico El Futuro del Trabajador. Sus textos son ataques directos al gobierno. La policía lo vigila. Finalmente lo arrestan y lo expulsan de la región por agitador. Pero esto era solo el principio. Para 1912, Mussolini ya es una figura clave del Partido Socialista Italiano. Sus discursos llenan las plazas. Sus palabras provocan huelgas y protestas masivas. 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Al principio, Mussolini sigue la línea oficial de su partido, neutralidad absoluta. Se opone a la participación de Italia en el conflicto. Luego la situación empeoró. Mussolini cambia de opinión de forma brusca, abandona el pacifismo, empieza a defender que la guerra es una oportunidad. Cree que el conflicto traerá poder y nuevos territorios para Italia. Los socialistas están furiosos. En la grabación de los hechos se nota la ruptura. Mussolini ha traicionado sus principios. Ha elegido el nacionalismo sobre la lucha de clases. No había vuelta atrás. Así comenzó su camino hacia el control absoluto. 1914. En ese año,
Benito Mussolini fue expulsado definitivamente del Partido Socialista Italiano. ¿Por qué lo echaron sus propios compañeros? El motivo era claro. Mussolini había abandonado el pacifismo por un nacionalismo radical. Ahora exigía que Italia entrara en la Primera Guerra Mundial. Mussolini no se quedó de brazos cruzados. Fundó su propio periódico llamado Il Popolo d'Italia, El Pueblo de Italia. Desde sus páginas lanzaba consignas de militarismo y patriotismo extremo. En la grabación de la época se ve hombres leyendo sus artículos con fervor en las calles de Milán. En 1915, Italia entró en el conflicto junto a Gran Bretaña y Francia. Mussolini no solo escribió sobre la guerra, se alistó en el ejército y marchó al frente de batalla. Pero su carrera militar terminó pronto. En 1917, una explosión de mortero lo hirió de gravedad. Recibió la baja médica y regresó a la vida civil. La guerra terminó en 1918. Italia era un caos absoluto. A primera vista eran vencedores, pero en realidad el país estaba destruido. Los soldados volvían a casa esperando recompensas y medallas. En lugar de eso, encontraron una economía en ruinas. La inflación subía cada día, no había empleos, la comida escaseaba. La gente gritaba de rabia en las plazas. El gobierno de Roma era débil y las facciones políticas peleaban por cada trozo de poder. Mussolini observaba todo desde su despacho. Vio una oportunidad única entre los escombros. En 1919 fundó los Fasci di Combattimento. Era un movimiento nuevo que mezclaba tres elementos: nacionalismo, militarismo y autoridad pura. Mussolini prometió devolver a Italia su antigua gloria imperial. También prometió aplastar a los comunistas. Los señalaba como los únicos culpables de la miseria nacional. Sus seguidores se hacían llamar los camisas negras. No eran políticos, eran grupos de choque violentos. En las imágenes de archivo se observa escuadrones armados con porras atacando sedes sindicales. Golpeaban a socialistas y asaltaban a cualquier oponente político en plena luz del día. El sonido de los cristales rotos se volvió habitual, pero el éxito no fue inmediato. En las elecciones de 1919, su partido fracasó. No obtuvieron ni un solo asiento en el Parlamento. Parecía el fin de su carrera. Sin embargo, esto era solo el principio. Durante los siguientes 5 años, su influencia creció de forma imparable. El gobierno seguía paralizado. La gente estaba desesperada por un líder con mano de hierro. Mussolini se presentó como el único hombre capaz de imponer orden en el desastre. No había vuelta atrás. El camino hacia la dictadura estaba abierto. Año 1921. Benito Mussolini funda oficialmente el Partido Nacional Fascista. No camina solo. Tiene el respaldo de la clase media, los empresarios y los altos mandos militares. Todos comparten el mismo pánico: una revolución comunista en suelo italiano. ¿Cómo logró escalar tan rápido? La respuesta es el caos. Para el año 1922, Italia se desmorona. El país vive en una crisis política total. Hay huelgas masivas, hay protestas diarias, la violencia domina las calles. Mussolini observa el desorden y ve su oportunidad. Decide planear un golpe de Estado. El 28 de octubre de 1922 comienza la acción. Mussolini y sus camisas negras inician la marcha sobre Roma. Miles de hombres avanzan hacia la capital. Exigen una sola cosa: el puesto de primer ministro para su líder. El rey Víctor Manuel III tiene la autoridad para detenerlos. Solo necesita una orden para que el ejército intervenga. Pero el monarca duda. Teme una guerra civil sangrienta. Piensa que podrá manipular a Mussolini una vez que esté en el poder. A primera vista, un pacto político, pero en realidad una rendición total. El 29 de octubre de 1922, el rey cede. Nombra a Mussolini primer ministro de Italia. Se escucha el sonido de las botas marchando sobre el empedrado. Mussolini no pierde ni un segundo. Durante los siguientes años, destruye la democracia desde adentro. En el encuadre de la historia, las instituciones caen una a una. Para el año 1925, el control es absoluto. Ahora se hace llamar Il Duce, el líder. Pero esto era solo el principio. Durante casi 20 años, Mussolini gobierna con mano de hierro. Elimina a toda la oposición política. Toma el control total de los periódicos y la radio. Convierte al país en un estado policial. Los camisas negras patrullan las esquinas. En las grabaciones de la época se ve: los ciudadanos bajan la cabeza al pasar frente a ellos. Cualquier voz disidente es silenciada por el terror. No había vuelta atrás. Mussolini necesita mostrar fuerza al mundo.
Ordena construir autopistas gigantescas y drenar pantanos insalubres. Vende la imagen de una Italia moderna y poderosa. Se ve en los carteles de propaganda, edificios colosales y puños en alto. Pero la realidad económica es distinta. El país sufre. La mayoría de estas obras son proyectos caros diseñados para la foto. Propaganda pura sin progreso real tras la fachada. Así comenzó su dictadura. Año 1935. El dictador Benito Mussolini ordenó el avance de sus tropas sobre Etiopía. ¿Qué buscaba el líder italiano? Un imperio propio, pero el costo fue la sangre de miles de civiles. El ejército italiano no solo disparó fusiles, usaron armas químicas para asfixiar a la resistencia, lanzaron gas mostaza desde aviones sobre aldeas y guerreros a caballo. La Sociedad de Naciones emitió una condena formal contra la invasión, pero nadie movió un solo dedo para detener la masacre. Mussolini comprendió un hecho fundamental. Nadie se atrevería a frenar sus planes de expansión. Se sentía invencible. Pero esto era solo el principio. En el año 1936, el duce fijó su mirada en Berlín. Adolf Hitler y Mussolini descubrieron que eran piezas del mismo rompecabezas. Ambos odiaban la democracia. Ambos amaban el orden militar y la expansión territorial. En el encuadre de las fotografías de la época, los dos dictadores desfilan bajo banderas con la esvástica y el fascio. Mayo de 1939. Los representantes de Italia y Alemania firmaron el Pacto de Acero. El acuerdo era simple. Si uno iba a la guerra, el otro debía seguirlo hasta el final. No había vuelta atrás. Septiembre de 1939. Los tanques alemanes cruzaron la frontera de Polonia. La Segunda Guerra Mundial había estallado. Mussolini dudó durante meses. Observaba los mapas y esperaba el momento oportuno. El 10 de junio de 1940 tomó la decisión definitiva. Declaró la guerra a Gran Bretaña y Francia. Mussolini calculaba una victoria rápida. Quería su parte del botín antes de que Hitler se quedara con todo. El dictador ignoró un dato crítico. El ejército italiano no estaba equipado para un conflicto de larga duración. Sus soldados carecían de suministros, tanques modernos y blindaje suficiente. Las campañas militares fueron un desastre absoluto. En Grecia, las tropas italianas quedaron estancadas en el barro y el frío. En el norte de África, los británicos destrozaron sus líneas defensivas. En las estepas de Rusia, miles de italianos murieron congelados o en combate. En las grabaciones de archivo se ve soldados caminando por la nieve con uniformes desgarrados. Año 1943. Italia estaba perdiendo la guerra en todos los frentes. El hambre golpeaba a las ciudades y el apoyo popular se desvanecía. Los ciudadanos pasaron de los aplausos al sabotaje y el odio. A mediados de 1943, la estructura de poder de Mussolini parecía sólida por fuera, pero por dentro, los cimientos estaban rotos. Sus propios aliados empezaron a conspirar en las sombras. El destino del dictador estaba sellado. Así terminó el sueño del nuevo imperio romano. 9 de julio de 1943. Los aliados desembarcan en Sicilia. Ese fue el principio del fin para el régimen. La guerra se escapaba de las manos de Benito Mussolini. El ejército italiano estaba roto. Los soldados abandonaban sus puestos y el hambre golpeaba las ciudades. El pueblo estaba agotado tras años de miseria y bombardeos. ¿Por qué cayó el dictador? Sus propios hombres le dieron la espalda. El 24 de julio de 1943 se celebró una reunión secreta. El Gran Consejo Fascista votó contra su líder. La decisión fue unánime. Mussolini ya no tenía el control del partido. En la grabación de los hechos se nota la tensión. El 25 de julio, el rey Víctor Manuel III citó a Mussolini en el Palacio Real de Roma. El encuentro fue breve y gélido. El rey le comunicó que estaba fuera. El mariscal Pietro Badoglio tomaría el mando de Italia de inmediato. Mussolini salió del palacio caminando solo, pero no llegó lejos. Los agentes lo arrestaron en la misma puerta. Se escucha el sonido de las esposas cerrándose. El gobierno temía un rescate por parte de los camisas negras, por eso lo movieron de un lugar a otro durante días. Finalmente lo llevaron al Hotel Campo Imperatore. Era un edificio aislado en las montañas de Gran Sasso, en la región de Abruzzo. A primera vista, un hotel de lujo, pero en realidad una prisión de alta seguridad. El sitio era casi inaccesible por tierra. Mussolini quedó incomunicado con el mundo exterior. Sin su líder, Italia cambió de bando rápidamente. El 8 de septiembre de 1943, el gobierno firmó el armisticio con los aliados. La rendición fue oficial.
las tropas italianas dejaron de disparar a los americanos. En muchos frentes, los soldados italianos apuntaron sus armas contra sus antiguos aliados alemanes. La confusión era total en los cuarteles, pero esto era solo el principio. Adolf Hitler no aceptó la derrota de su socio. El líder alemán ordenó una operación de rescate inmediata. Los eventos se aceleraron. El 12 de septiembre de 1943, el cielo sobre el Gran Sasso se llenó de planeadores alemanes. Así comenzó el siguiente capítulo de la caída. 12 de septiembre de 1873. 72 paracaidistas alemanes saltan sobre el Gran Sasso. El objetivo es la Operación Roble. Usan planeadores silenciosos para aterrizar en un hotel de montaña. La acción es rápida. Los guardias se rinden ante la sorpresa. Los alemanes liberan a Mussolini sin disparar una sola bala. Fue un rescate impecable. Pero esto era solo el principio. Hitler necesitaba un símbolo. Por eso convirtió a Mussolini en el líder de un estado títere en el norte de Italia. Lo llamaron la República Social Italiana o República de Salò. En el video se nota el cambio. El dictador ya no camina erguido. Mussolini era solo una sombra de su pasado. No tenía mando real sobre las tropas. Su destino ya estaba marcado por Berlín. Abril de 1945. El fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa es inminente. La Alemania nazi se desintegra bajo la presión de los aliados. Italia es un caos absoluto. Los partisanos de la resistencia cierran el cerco sobre los últimos refugios fascistas. Las ciudades caen una tras otra. El régimen se desmorona como un muro de arena. Mussolini sabía que el reloj se detenía. ¿Por qué no se rindió antes? Tenía miedo al juicio de la historia. Pero sus seguidores más leales ya lo habían abandonado. Los alemanes negociaban su propia retirada en secreto. Mussolini no tenía ejército, no tenía poder y no tenía refugio. La guerra estaba perdida. 25 de abril de 1945. Mussolini intenta un escape desesperado. Llega a Milán con la idea de organizar una última resistencia. Pero al cruzar la ciudad, el silencio es total. Nadie sale a defenderlo. Los ciudadanos se han levantado en armas. Los partisanos ya controlan los puntos clave de la capital lombarda. En el encuadre, los pasillos del Palacio Arzobispal. El cardenal Alfredo Ildefonso Schuster intenta mediar una rendición. Mussolini se sienta frente a los líderes del Comité de Liberación Nacional. Se niega a entregar el mando. Todavía cree que puede escapar y reagruparse en las montañas. Fue un error de cálculo fatal. A primera vista, un líder en retirada, pero en realidad un hombre acorralado. Sale de Milán escoltado por un pequeño grupo de fascistas. Toman la carretera hacia el norte, en dirección a Como. No hay un plan trazado. Los mapas están marcados con rutas bloqueadas. Primero piensan llegar a Alemania, pero las carreteras están cortadas por el fuego aliado y los alemanes ya no responden a sus llamadas. Cambia de rumbo. Ahora el objetivo es Suiza. Mussolini busca suelo neutral para salvar la vida, pero el camino está lleno de controles partisanos. No había vuelta atrás. Así comenzó su última noche. Abril de 1945. El final del fascismo tiene un rostro de derrota. Benito Mussolini huye, pero no lo hace solo. A su lado camina Clara Petacci, su amante. Ella se negó a abandonarlo. Rechazó todas las ofertas de seguridad para quedarse con el dictador hasta el último segundo. En el grupo también avanzan oficiales fascistas de alto rango y varios soldados alemanes. ¿Tenía Mussolini un plan de escape? Parecía que sí, pero el plan dependía de un disfraz. El duce se quitó su uniforme italiano, se puso un capote gris de la Luftwaffe y un casco de acero alemán. Quería ser un soldado más entre las tropas en retirada. El convoy estaba formado por miembros de las SS y funcionarios leales que buscaban desesperadamente la frontera suiza. Avanzaban por la carretera junto al lago Como. El objetivo era simple: cruzar los controles de los partisanos escondido entre los alemanes y desaparecer en Suiza. Pero esto era solo el principio del desastre. La mañana del 27 de abril de 1945 cambió todo. El convoy llegó a la pequeña localidad de Dongo, en la orilla occidental del lago. En el video se nota el ambiente de tensión. Los partisanos italianos controlaban cada metro de la carretera. Estaban en alerta máxima. Buscaban a cualquier jerarca que intentara huir del país. No había margen de error. Los resistentes pertenecían a la Brigada Garibaldi número 57. Eran guerrilleros comunistas curtidos en el combate. Sus líderes eran Pierluigi Bellini del Stelle y Urbano Lazzaro. Los partisanos habían levantado barricadas pesadas para bloquear el paso de los fugitivos.
A primera vista, era un control rutinario, pero en realidad era una ratonera mortal. Al llegar al bloqueo, la columna se detuvo en seco. Los partisanos encañonaron a los vehículos y exigieron la rendición inmediata. Los alemanes no opusieron resistencia. Sabían que la guerra estaba perdida y que morir allí no tenía sentido. Se escucha el sonido del metal chocando contra el suelo. Los soldados del Reich entregaron sus fusiles y dejaron que los partisanos registraran cada camión. Los eventos se aceleraron. Los rebeldes caminaban entre los soldados, inspeccionando cada rostro bajo los cascos alemanes. Mussolini permanecía inmóvil, sentado en el fondo de un camión, tratando de no cruzar la mirada con nadie. La suerte se le estaba acabando. No había vuelta atrás. 27 de abril de 1945. Los partisanos detienen el convoy alemán en Dongo. Empieza el registro de los vehículos. Los soldados rebeldes inspeccionan cada camión con ametralladoras en mano. De entre las filas alemanas sacan a varios fascistas italianos. Intentaban huir mezclados con los soldados extranjeros. Los partisanos identifican a ministros del gobierno y altos mandos militares. Uno por uno, los bajan al suelo. Mussolini permanece dentro de uno de los camiones. No se mueve, no habla. Espera que la oscuridad y el uniforme alemán lo protejan. Pero el partisano Urbano Lázaro nota algo extraño en el fondo del transporte. En la imagen se ve un hombre bajo y robusto sentado sobre un cajón. Lleva un capote de la Wehrmacht. Su cara está pálida. Lázaro se acerca y observa con detalle. El rostro le resulta familiar, pero algo no encaja. El dictador se ve agotado. No hay rastro de la energía de sus discursos. Solo hay miedo y derrota. ¿Por qué no intentó escapar a pie? Tenía rutas de montaña cerca, pero el duce ya no tenía fuerzas para correr. Los partisanos ordenan al hombre que baje del camión. Él obedece sin protestar. No dice una sola palabra. Le quitan el casco de acero y el abrigo alemán. La identidad queda al descubierto. El hombre que gobernó Italia por 20 años está bajo custodia. A diferencia de sus años de gloria, Mussolini no se resiste, no grita, no pelea. Lo suben a un vehículo y lo trasladan a una casa de campo en Bonsanigo. Afuera, los partisanos vigilan con fusiles cargados. Dentro de la casa comienza el debate. Algunos proponen entregarlo a las fuerzas aliadas, pero la mayoría tiene otra idea. Quieren una ejecución inmediata. En ese momento, Mussolini es un prisionero del pueblo italiano, y el pueblo exige justicia rápida. A primera vista, parecía una detención más, pero en realidad era el preludio de un fusilamiento. 28 de abril de 1945. Mañana fría y nublada en el norte de Italia. El fin de la guerra en Europa es cuestión de días. En un pequeño pueblo cerca del lago de Como, la historia prepara el cierre para Benito Mussolini. Al amanecer llegan las órdenes desde Milán. El Comité de Liberación Nacional es claro: muerte. Walter Audicio, conocido como el Coronel Valerio, recibe la misión de ejecutar la sentencia. 2 de la tarde. Audicio llega a la granja con un grupo pequeño de hombres armados. El sonido de las botas sobre la piedra rompe el silencio del campo. Los partisanos entran en la habitación. Ordenan a Mussolini y a su amante, Clara Petacci, que se pongan en pie. No había vuelta atrás. Se escucha el motor de un coche arrancando. Los llevan hacia un muro de piedra en Giulino di Mezzegra. El dictador camina con paso pesado. Sabe que el tiempo se ha terminado. Así comenzó el último acto del fascismo italiano. 4 de la tarde con 10 minutos. Esa fue la hora exacta en la que el tiempo se detuvo para el dictador. ¿Por qué eligieron ese lugar? El grupo buscaba un rincón apartado. Un muro de piedra en el pueblo de Giulino di Mezzegra servía como el escenario perfecto. Un Alfa Romeo de color rojo avanzaba por la carretera. El motor hacía eco en el silencio de la montaña. Dentro del vehículo, Benito Mussolini y Clara Petacci guardaban silencio. El trayecto era corto, apenas unos pocos kilómetros. El coche frenó bruscamente frente a una entrada estrecha. Los partisanos dieron la orden. Mussolini debía bajar. Petacci se aferró a su brazo con fuerza y se negó a soltarlo. Los soldados los empujaron hacia la pared de piedra. El aire estaba frío. Walter Audicio levantó su arma. Era un subfusil francés MAS 38. El cañón apuntaba directamente al pecho del prisionero. Audicio apretó el gatillo. Mussolini recibió el impacto en el torso. Cayó hacia adelante. Petacci gritó y saltó para cubrirlo con su cuerpo. No tuvo tiempo. Las ráfagas de balas la alcanzaron antes de que tocara el suelo. Ambos yacían sobre la tierra. Pero esto era solo el principio. Los partisanos no dejaron de disparar. El grupo descargó sus cargadores sobre el cuerpo de Mussolini.
El ruido de los disparos era constante. En el encuadre se ve, el polvo se levanta alrededor de los cuerpos, el humo de la pólvora llena el callejón. Las cifras varían. Unos dicen que recibió 12 impactos, otros aseguran que más de 40 balas perforaron su cadáver. El odio acumulado durante años se transformó en plomo. Matarlo no era suficiente para los ejecutores. Querían destruir el símbolo del fascismo. Cargaron los restos en la parte trasera de un camión. No estaban solos. Los cuerpos de otros oficiales fascistas ejecutados fueron amontonados junto a ellos. No había respeto, no había ataúdes, solo carne y metal. Los partisanos no intentaron ocultar lo que habían hecho. Al contrario, querían que todo el mundo lo viera. El camión inició una macabra procesión por los pueblos cercanos. El sonido del motor anunciaba la caída del régimen. A primera vista, un simple traslado de prisioneros, pero en realidad, un desfile de trofeos de guerra. Miles de personas ya conocían la noticia. El rumor corría más rápido que el vehículo. En las primeras horas del 29 de abril, el camión entró en Milán. El destino final estaba marcado en el mapa. Los restos se dirigían a la Plaza Loreto. Se escucha el griterío de la multitud que espera. La historia había dictado sentencia. Piazzale Loreto, Milán, 29 de abril de 1945. Los partisanos no eligieron este lugar por azar. ¿Por qué este punto exacto? La respuesta está en el pasado reciente. Era una cuenta pendiente. 10 de agosto de 1944. En esta misma plaza, los fascistas ejecutaron a 15 partisanos. Los cuerpos quedaron tirados bajo el sol. Las moscas cubrían los cadáveres ante la mirada de los transeúntes. Fue una advertencia del régimen. Cualquiera que se opusiera moriría así. 9 meses después, la situación dio un giro total. Benito Mussolini regresó al mismo suelo, pero no como líder. El camión frenó en seco en el centro de la plaza. Los partisanos abrieron la parte trasera, arrojaron los cuerpos al pavimento como si fueran desperdicios. La multitud se desbordó de inmediato. En el encuadre se ve, cientos de personas rompen el cordón de seguridad. No hubo piedad. Un hombre golpeó el rostro del dictador con la bota. Una mujer escupió sobre el uniforme desgarrado. Varios civiles sacaron armas cortas y dispararon contra el cadáver inerte. El sonido de las detonaciones se mezclaba con los gritos de la masa. Pero la violencia no se detuvo en él. Clara Petacci también estaba allí. Ella no tenía poder político real, pero para la multitud, ella era la extensión del tirano. Su cuerpo recibió patadas y golpes. La ropa se rasgó entre el lodo y la sangre. Los otros jerarcas fascistas corrieron la misma suerte. Sin embargo, Mussolini recibió la mayor parte del odio. A primera vista, el linchamiento parecía haber terminado, pero en realidad, la humillación apenas comenzaba. Los partisanos arrastraron los restos hacia una gasolinera Standard Oil en el borde de la plaza. Allí encontraron una viga de metal. Se escucha el roce de las cuerdas gruesas contra el hierro. Los partisanos usaron ganchos de carnicero para sujetar los pies de los ejecutados. Mussolini, Petacci y otros 4 fascistas fueron izados. Quedaron colgados boca abajo ante miles de personas. La sangre goteaba sobre el cemento mientras la gente seguía lanzando objetos. Incluso los enemigos de Mussolini se horrorizaron. Winston Churchill analizó los reportes desde Londres. El líder británico fue tajante. Una cosa era la ejecución por crímenes de guerra. Otra muy distinta era la mutilación pública de un cadáver. Para muchos, esto ya no era justicia, era un espectáculo de brutalidad pura. Así terminó el hombre que prometió un nuevo imperio romano, colgado de un gancho en una estación de servicio. La historia de Italia cambió para siempre en ese minuto. Para muchos italianos, el veredicto fue simple: justicia. Era el cobro por 20 años de dictadura, guerra y hambre. Pasaron varias horas bajo el sol. Finalmente, las autoridades dieron la orden de bajar los cadáveres. Los soldados desataron las cuerdas. Los cuerpos cayeron. En las imágenes se observa el polvo levantándose del suelo. Colocaron los restos en ataúdes de madera barata, sin lujos, sin honores. Un camión los trasladó a la morgue local de Milán. ¿Qué hacer con el cuerpo de Mussolini? El gobierno tenía un problema real. El miedo era constante. Temían que los fascistas robaran el cadáver para crear un santuario nacional. La solución fue el anonimato. Enterraron al dictador en una tumba sin nombre. El lugar elegido fue el cementerio de Musocco. Nadie debía saber la ubicación exacta, pero esto era solo el principio. Año 1946. Un grupo de fascistas radicales se infiltró en el cementerio. Cavaron de noche. Robaron los restos de Mussolini y escaparon. El cuerpo inició un viaje clandestino por toda Italia.
Los leales buscaban un funeral con honores militares. Querían un símbolo para su causa. La policía inició una persecución nacional. Registraron almacenes, sótanos y conventos. Finalmente, las autoridades recuperaron el cadáver, pero no hubo entierro público. El gobierno ocultó los restos durante 11 años. Mussolini era un secreto de Estado guardado en cajas de cartón y almacenes policiales. En el encuadre se ven los documentos oficiales de la época. La tensión política era máxima. Año 1957. El gobierno cedió. La familia presionó durante una década y obtuvo el permiso. Trasladaron los restos a Predapio, su ciudad natal. Fue un movimiento para calmar las aguas. Hoy, la tumba de Mussolini en Predapio sigue abierta. En el video se nota el flujo constante de gente. Unos son seguidores radicales que todavía lo admiran. Otros llegan por simple curiosidad histórica. Así terminó el recorrido de un cuerpo que Italia no sabía dónde esconder.